21 de mayo del 2022, prácticamente en 8 días, serán las elecciones presidenciales en Colombia. Elecciones en primera vuelta. Hay 3 candidatos que tienen altas probabilidades de llegar a la Casa de Nariño. Federico Gutiérrez, Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. A raíz de algunas publicaciones que he realizado me han preguntado que cuáles son mis argumentos para votar por Rodolfo Hernández. En este video voy a responder a ese interrogante. ¿Por qué voy a votar por Rodolfo Hernández? Voy a votar por Rodolfo Hernández porque es el único candidato que realmente está con el pueblo. Rodolfo Hernández está con el sector productivo del país, está con los campesinos, con los camioneros, con los taxistas, con los agricultores, con los ganaderos. Está realmente con el pueblo, con los constructores. Todos los candidatos echan su discurso ventejuliero diciendo que están con el pueblo, pero es mentira. Federico Gutiérrez, detrás de Federico Gutiérrez están los poderosos porque están asustados que llegue Petro con su política de expropiación. Y por el lado de Petro están todos los ninis, los que ni estudian ni trabajan, todos los que quieren que les regalen todos los zánganos. Esperan que llegue un presidente que les ponga todo en bandeja de plata y que les regale absolutamente todo. Rodolfo Hernández realmente está con el pueblo. Santander está con Rodolfo Hernández, el eje cafetero está con Rodolfo Hernández, los llanos orientales están con Rodolfo Hernández, Boyacá está con Rodolfo Hernández, todo el sector productivo del país está con Rodolfo Hernández. Es el candidato que realmente demuestra el cambio, que no está aliado con ningún politiquero tradicional corrupto, que tiene la fórmula para combatir la corrupción, que es el gran cáncer de este país, que tiene la fórmula para hacer efectiva la inversión de los recursos públicos, tiene la fórmula para sacar de la quiebra en la que está actualmente Colombia y que es un hombre sabio que escucha consejos de personas que tienen la solución a muchas problemáticas del país. La sabiduría es la gran característica de Rodolfo Hernández, por eso voy a votar por Rodolfo Hernández. Es un hombre serio, sabio, tiene una fortuna que ya no necesita ser corrupto o robar de las arcas del Estado, más de 100 millones de dólares. No necesita robarle al Estado, no necesita robarle a Colombia. Ha hecho un compromiso con el pueblo, llegó sin alianzas a la candidatura a la presidencia, tanto así que no presentó lista al Congreso, el único candidato que no presentó lista al Congreso. Por eso voy a votar por Rodolfo Hernández, es el candidato que realmente está con el pueblo. Sea lo primero decir qué pasaría si gana uno de los dos candidatos contendores de Rodolfo Hernández, es decir, qué pasaría si gana Fico, qué pasaría si gana Petro. Es mi punto de vista y respeto las otras apreciaciones, los demás puntos de vista, pero debo expresar mi punto de vista de lo que yo creo que pasaría si gana X o Y candidato. ¿Qué pasaría si gana Petro? Pues que hay un alto riesgo de que las ideologías comunistas se hagan realidad en Colombia. Eso es innegable. El señor Petro tiene inclinaciones comunistas y no se ha desligado de ellas. Públicamente se lo han preguntado en cientos y miles de ocasiones, siempre evade la respuesta. Le pregunta, ¿Maduro es un dictador? No responde. ¿Usted es amigo de Iván Márquez? No responde. ¿Las FARC lo apoyan? No responde. ¿El ELN lo apoya? No responde. Cuando todos sabemos que sí. Por otra parte, por más que Gustavo Petro tenga buenas intenciones y buenas propuestas, a lo mejor no lo van a dejar gobernar. La derecha no lo va a dejar gobernar. Va a intentar revocarlo del gobierno, ya sea por las vías de derecho o por las vías de hecho. Ya pasó en Bogotá. Gustavo Petro no lo dejaron ejercer como alcalde. La derecha va a buscar miles de patrañas para no dejarlo gobernar. Eso es lo que pasa si llega Petro. Entonces el país se va a hundir si no le dan la posibilidad de gobernar. Eso es lo que va a pasar si gana Petro. Si gana Fico, ¿qué pasa si gana Fico? Si gana Fico, seguimos en lo mismo. Los corruptos apoderados de las arcas del Estado, la politiquería, la mermelada, la contratación con maniobras mañosas, es lo que va a seguir pasando. Fico va a llegar a pagar favores. Entonces es el continuismo. Por otro lado, Colombia va a entrar en un estallido social. Los señores de la primera línea van a arreciar sus ataques, los estudiantes van a seguir manifestando su inconformismo, los jóvenes van a salir a las calles a bloquear las vías, a protestar en contra del gobierno. Ya lo vivimos 2019, 2020, 2021 y lo que va del 2022. Caos, muerte en las calles, terror. Los vándalos aprovechándose de esta situación para saquear
establecimientos comerciales, los criminales camuflados en estas protestas, asesinando policías, incendiando policías, bloqueando los sistemas de transporte público, generando caos en las principales ciudades del país. Entonces, si gana Fico, estallido social. En términos económicos, hay una gran diferencia entre la propuesta de Petro y la propuesta de Rodolfo Hernández. Voy a poner un ejemplo para darme a entender mejor. Si su hijo tiene hambre, le pide alimento y usted quiere darle una enseñanza para toda la vida, ¿qué será mejor? Usted tiene dos opciones. Número uno, le sirve un pescado listo para comer y se lo pone en la mesa. Opción número dos, lo lleva al lago y le enseña a pescar y luego le enseña cómo se prepara el pescado y lo comparte con su hijo. ¿Cuál será la mejor opción? Obviamente la segunda. Si usted le sirve el pescado listo, muy seguramente el niño comerá un día. Pero si le enseña a pescar, comerá muchos días porque aprenderá cómo se consigue el alimento. Esa es la gran diferencia entre la política de Petro y la política de Rodolfo Hernández. Petro le dice, relájese, que yo le doy estudio, le doy vivienda, le doy alimento, etcétera, etcétera. Rodolfo Hernández le dice, yo le voy a ayudar siempre y cuando usted quiera trabajar. Campesino, que usted quiere trabajar la tierra, yo le voy a ayudar. ¿Cómo? Con créditos condonables. Pero el campesino se tiene que comprometer a producir alimentos, a ser productivo. Mire la gran diferencia. Que usted quiere estudiar, listo, pero se tiene que comprometer, yo le voy a ayudar, es la propuesta de Hernández, con becas, pero usted tiene que mostrar un resultado, con buenas calificaciones, con excelente rendimiento académico, no simplemente que yo le voy a regalar por usted ser de estrato 1, 2 o 3. Entonces mire la gran diferencia. Petro propone el facilismo. Incluso Francia Márquez fue criticada en estos días porque hizo un comentario, bueno, ha hecho bastantes comentarios inapropiados, pero un comentario en el que incita a la pereza, dice algo como que es que levántese tarde para que evite desayunar. Algo que da risa. Bueno, Francia Márquez ha sido bastante desatinada en sus comentarios, ¿no? Pero ese sí se pasó. El único candidato a la presidencia que no ha hecho alianzas con la politiquería tradicional es Rodolfo Hernández. Esa es la razón principal por la que voy a votar por Rodolfo Hernández. Los otros dos candidatos están aliados con políticos corruptos. Federico Gutiérrez está aliado con todos los politiqueros tradicionales. Está aliado con la derecha, está aliado con el Partido Conservador, está aliado con toda clase de políticos que tienen maquinaria y que han conseguido llegar a la presidencia a través de estos métodos nefastos de la compra de votos, de la manipulación, de la corrupción. Con eso se está aliado Federico Gutiérrez. Nunca ha tenido los pantalones y el carácter para decir que es el candidato de Álvaro Uribe. Siempre lo ha negado, siempre lo ha negado. No ha sido capaz de asumirlo. Como Petro, tampoco ha sido capaz de asumir que él no se ha desligado del comunismo. Entonces ninguno de los dos candidatos sirve, ni Fico ni Petro. Petro está aliado, se la pasa en sus discursos ventejulieros diciendo que está en contra de la politiquería tradicional y de la corrupción y demás, y está aliado con los dos politiqueros más corruptos de este país, Armando Benedetti y Roy Barreras, por mencionar solo dos. Entonces hay una incongruencia en lo que dice con lo que hace, y así va a ser en la presidencia, si llega a ser presidente. Pues Rodolfo Hernández es el único que no se ha aliado, es el único que le ha dicho no a Petro, es el único que le ha dicho no a Uribe. No tiene alianzas, va independiente, va con el pueblo. Y esa es la razón principal por la que voy a votar por Rodolfo Hernández, porque no está aliado con esa mafia politiquera que tanto daño le ha hecho a Colombia. Es un hombre que tiene el carácter y el criterio para combatir el mayor de todos los males que tiene Colombia, que es la corrupción. Por eso voy a votar por Rodolfo Hernández. La primera razón por la que voy a votar por el ingeniero Rodolfo Hernández es porque no se muestra como un mesías.
¿A qué me refiero? Federico Gutiérrez aplica la vieja técnica politiquera de la derecha, sembrándole el miedo y el terror a muchos ciudadanos incautos. Entonces Federico Gutiérrez les dice, ojo con ese demonio de Petro, ojo con esa plaga que va a llegar a la Casa de Nariño. El comunismo está acechando la Casa de Nariño, se apoderará del Estado colombiano y seremos una segunda Venezuela. Y a raíz de ese miedo, de ese temor, les dice, yo soy la salvación, voten por mí. Federico Gutiérrez los salvará de ese demonio, de ese fantasma del comunismo. Y se muestra como un Mesías. Federico Gutiérrez no propone nada interesante. Utiliza esa vieja técnica de la derecha de criticar al adversario, de mostrar las falencias del adversario o los pecados del adversario, pero no propone nada interesante. ¿Cuáles son las propuestas interesantes de Federico Gutiérrez? Ninguna. El único discurso es sembrar el miedo, el terror y decir yo soy la salvación, voten por mí para que ese demonio de Petro no suba a la presidencia. Por otra parte, Gustavo Petro, le dice a los pobres, mire, ustedes son pobres porque esta gente lleva encaramada en el poder durante mucho tiempo. Han desocupado las arcas del Estado, y eso es verdad. Esa parte del discurso de Petro es muy cierta. Los corruptos llevan en el poder décadas, llevan desangrando al país décadas. Son como murciélagos que succionan los dineros del erario público, empobreciendo cada vez más al país. Eso es verdad. Pero luego les dice, ellos son los que los tienen pobres, yo soy la salvación, no se preocupe, o vote por mí, yo le voy a dar subsidio a todo el mundo, le voy a dar subsidio a los viejitos, le voy a dar subsidio a las madres cabeza de familia, le voy a dar subsidio a los jóvenes, le voy a dar subsidio a los niños, yo les voy a regalar, regalar, regalar y regalar. Ese es el discurso de Petro. Petro, al igual que Fico, también siembra un miedo, se aprovecha de ese sentimiento de rabia que hay en la población por la corrupción, por los malos manejos, por las malas políticas gubernamentales, por los gobernantes corruptos que han estado durante décadas anclados en el poder. Utiliza esa rabia y les dice, yo soy la solución, yo soy la salvación, yo los voy a salvar de esos tiranos que se roban las arcas del erario público. Voten por mí, yo les voy a subsidiar estudio, alimentación, vivienda, etcétera, etcétera. Por eso un gran número de gente está votando por Petro. Petro tiene unas ideas interesantes, pero hay otras que son absurdas. Pues Petro también se muestra como un Mesías. Él dice, este es el logro, la derecha que estaba anclada en el poder, yo soy la salvación, voten por mí, se muestra como un Mesías. Rodolfo Hernández no se muestra como un Mesías, simplemente dice, diagnostica un problema, Colombia tiene un cáncer que es la corrupción, y ese cáncer ya hizo metástasis, ya está en su última etapa. Propone una solución y dice, ya hice la práctica con la alcaldía de Bucaramanga. El hombre fue capaz de sacar a correr a todas las ratas corruptas que estaban allá en el gobierno local de Bucaramanga. Entonces dice, tengo las capacidades, tengo las habilidades, tengo el criterio y el carácter para mitigar la corrupción. Acabarla en su totalidad es imposible, pero por lo menos sí mitigarla, hacer más efectivo la inversión de los recursos públicos. Colombia ese es el gran problema que tiene, o sea, podemos hablar de cientos y miles de ideas en economía, en desarrollo industrial, desarrollo del campo, etcétera, etcétera, pero si no se mitiga la corrupción de nada va a servir, porque todos los dineros que todos los colombianos pagamos todos los días por los impuestos y demás, pues van a seguir siendo manejados por los mismos corruptos, entonces no se va a ver ningún efecto positivo en el desarrollo del país. Rodolfo Hernández no siembra ningún miedo, ningún temor para decir yo soy la salvación, simplemente hace un diagnóstico de lo que pasa con el país, cuál es la principal causa de la quiebra en la que actualmente está el país, porque Colombia está quebrada.
tiene más deudas que lo que le ingresa al presupuesto. Rodolfo Hernández propone una fórmula razonable que ya la puso en práctica, que es efectiva, que ha demostrado que si se aplica en debida forma, tiene resultados positivos. Otra de las razones por las que voy a votar por Rodolfo Hernández es porque ha demostrado que es un buen administrador del dinero. Toda su vida lo ha demostrado. Mi hermano tiene una fortuna de más de 100 millones de dólares. Ha demostrado que sabe administrar los recursos económicos. A diferencia de Fico y a diferencia de Petro. Los dos fueron malos administradores, pésimos administradores. El uno en Medellín y el otro en Bogotá. El uno en Medellín alimentando su narcisismo. ¿Cuántos millones se tiró en publicidad? Petro haciendo contratos caprichosos. ¿Cuánto dinero despilfarró en Bogotá? Y cuestionamientos que también ha tenido por contrataciones dudosas. Rodolfo Hernández sabe cómo se gestiona el dinero, sabe cómo administrar los recursos, sabe cómo hacer más efectivos los recursos. En Bucaramanga lo demostró. Recibió la ciudad en quiebra y la entregó con recursos adicionales. O sea, la recibió con deuda y la entregó con ganancia. Pues, ha demostrado ser un buen administrador de los recursos públicos. Y eso es lo que se necesita, ¿no? Parafraseando a Jaime Garzón, y ponía el ejemplo de que Colombia es una gran finca y el presidente es su administrador, y se supone que el presidente está para que gestione la producción de esa finca, los recursos que se reciben y los administre de manera adecuada. Y pues en el caso de Colombia es más grande la deuda que los ingresos que tiene esa gran finca llamada Colombia. Duque, que supuestamente su economía naranja, economista brillante, que había trabajado en el BID y que era la salvación en temas económicos para Colombia. Mire cómo tiene Colombia quebrada. Hay un escándalo reciente por los avioncitos que se compró, los dineros que le dio a Avianca, a los banqueros. Pésimo administrador. Y Fico viene siendo la misma historia, porque Fico va a llegar maniatado, va a llegar a pagar favores. Todos los politiqueros corruptos que lo están apoyando, toda la politiquería tradicional, va a llegar a pedir favores, a cobrar favores, y no va a poder hacer nada. Por más que tenga buenas intenciones, no va a poder hacer nada. Es lo que le pasó a Duque. A Rodolfo Hernández lo han criticado mucho porque no tiene conocimientos amplios en temas de administración pública, porque no tiene estudios especializados, doctorados, magíster en temas de administración pública. No creo que eso tenga gran repercusión para un presidente de la República. Lo que debe tener es el carácter, la sabiduría, el conocimiento, la inteligencia y la buena voluntad, principios éticos y morales para gobernar bien a un país. Tener conocimientos específicos en cierta área no es tan relevante para un presidente de la República. El hecho de tener conocimientos acumulados no implica ser buen gobernante. Si no, miren qué pasó con los hermanos Nule. Fueron educados en las mejores universidades del mundo y que son unos ladrones, unos delincuentes, unos corruptos. O los hermanos Moreno Rojas, el exalcalde de Bogotá y su hermano. Unos corruptos, educados en las mejores universidades del mundo. Entonces eso no es un impedimento para llegar a la presidencia. Me hace acordar de algo que leí en días recientes sobre Henry Ford, el que se encargó de cubrir de automóviles y carreteras al mundo entero prácticamente. Henry Ford, por allá en los años de 1920, casi llegando a los 30, le hicieron un juicio, un proceso judicial donde lo acusaban de ser ignorante. La prensa lo acusaba de ser ignorante. Lo mismo que está pasando con Rodolfo Hernández, lo acusan de ser ignorante en muchos temas. Y Henry Ford les respondió que la ignorancia no era la ausencia de conocimientos, sino que la ignorancia devenía de la falta de sabiduría. O sea, más allá de tener conocimientos, es más importante la sabiduría. La sabiduría más importante que la simple acumulación de conocimientos. Henry Ford les decía: en mi escritorio tengo 12 botoncitos que puedo oprimir en el momento que yo desee para llamar al mejor en cada área donde se me presente un problema. Lo mismo pasa con un presidente. El presidente no necesita saber de todo.
Lo que necesita es saber a quién elegir para que gestione cierta área. Por ejemplo, si es en el tema de defensa, pues llame al mejor general. Si es en el tema de economía, pues llame al mejor ministro. Pero no necesita tener cantidad de conocimientos acumulados para ser buen presidente. Otro aspecto que le han criticado al ingeniero Rodolfo es que está muy viejo. Es un viejito ya decrépito y que no puede ejercer la presidencia, que está muy viejito, que tiene la voz muy temblorosa, que ya no puede ejercer como presidente de la República. Puede que le tiemble la voz, pero no le tiemblan los pantalones para enfrentarse a los corruptos. Tiene las que sabemos bien puestas para enfrentarse a la corrupción y para hacer que los recursos públicos sean invertidos efectivamente. Yo no veo ningún problema en que el ingeniero Rodolfo tenga más de 70 años. Al contrario, eso es una virtud. Lo que pasa es que en los últimos tiempos se ha querido ver que las personas de la tercera edad no tienen capacidades o habilidades suficientes para gerenciar una empresa, o en este caso pues el Estado. Es un pensamiento con pocos fundamentos. Miremos por ejemplo en Estados Unidos, el presidente que salió, Donald Trump, tenía más de 75 años. El actual, John Biden, tiene más de 78 años. Son países desarrollados. En Inglaterra, la reina Isabel tiene más de 80 años. En Israel, el presidente Pérez, 82 años, si no me equivoco. Y en muchos otros países, los presidentes son hombres y mujeres de avanzada edad. Y eso les da una ventaja. Desde mi punto de vista les da una ventaja. Porque tienen algo que no se tiene en la juventud y es sabiduría. Sabiduría, y la sabiduría es más valiosa que el simple conocimiento. Usted puede ser experto en X tema, pero si no es sabio a la hora de tomar decisiones, de nada le sirve tanto conocimiento. Rodolfo Hernández tiene la madurez, tiene la sabiduría para gobernar a Colombia. Su edad no es un impedimento, al contrario, es una virtud. Es una virtud que se debería tener muy en cuenta. Estas son las razones por las que voy a votar por el ingeniero Rodolfo Hernández, un bumangués con mucho carácter y sabiduría para liderar este país. Esos son mis argumentos, mis razones, porque el ingeniero no se muestra como un mesías, porque el ingeniero Rodolfo es el verdadero candidato del pueblo, porque el ingeniero Rodolfo pretende combatir el cáncer de la corrupción en Colombia, porque el ingeniero está con el sector productivo del país, porque el ingeniero apoya al campesino, a la clase trabajadora, a la clase media, sabe generar riqueza, sabe administrar los recursos. El ingeniero Rodolfo, como lo dije en días anteriores, es el gato que tiene asustados a todas esas ratas de la politiquería tradicional, tanto de izquierda como de derecha. El ingeniero Rodolfo es el pisco para llegar a la presidencia. Muchas gracias, Dios los bendiga.